Bueno, estamos con el politólogo Jeffrey Radzinski, con quien vamos a hablar precisamente de un tema que hemos abordado la semana pasada en el canal de TikTok y creo que es prudente profundizar. Se trata del financiamiento público de partidos políticos. La OMPE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ha autorizado la semana pasada con una resolución jefatural que se desembolsen a lo largo de los próximos 6 meses más de 7.700.000 soles para los partidos políticos que tienen representación en el Congreso. Pero, ¿qué es lo que pasa? En el Congreso de la República ya hay una fragmentación tal que muchas de esas bancadas prácticamente no son ni la mitad de lo que fueron cuando ganaron las elecciones allá en el 2021 y Jeffrey Radzinski tiene una idea bastante interesante sobre la necesidad de reformar este punto. Jeffrey, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Paco, un gusto conversar contigo en tu canal de YouTube. Bueno, Jeffrey, ¿cómo solucionamos este problema? Porque evidentemente hay una deficiencia en esta ley, se le está dando un financiamiento a los partidos que está en la ley, que necesitan, que creo que nadie discute desde el punto de vista técnico, pero está fallando debido a la representatividad que tienen los partidos políticos en el Congreso de la República. De acuerdo, creo, Paco, que lo primero es tener en consideración que el financiamiento para las organizaciones políticas tiene dos grandes fuentes, la privada y la pública. Esto fue planteado ya hace más de 20 años en la primera ley de partidos políticos en el año 2003, que luego se modificó a la ley de organizaciones políticas y ha sufrido muchísimas modificaciones. En cuanto al financiamiento público, estuvo aprobado por años, pero no se hacía efectivo, o por lo menos no se hacía efectivo de manera directa. Hoy existe financiamiento público indirecto, que es sobre todo la franja electoral, es decir, en periodos electorales hay un espacio cedido a las organizaciones políticas para que publiquen su propaganda. Y hay un financiamiento público directo, es decir, recursos que se asignan en función a los resultados parlamentarios. Es decir, la distribución se da de acuerdo a cuántos escaños, cuántos congresistas obtuvo cada partido. Como bien decías en la introducción de tu pregunta, esto tiene un problema muy grande, que es, digamos, la volatilidad de esas bancadas, de esas organizaciones en el Parlamento de la República. Si uno ve cuántos escaños asignaron a cada partido y los que termina teniendo luego de 2 o 3 años, se dará cuenta que hay muchísimas modificaciones. Sin embargo, el dinero se sigue entregando en función a cuántos se les asignó al comienzo de la elección. Por ejemplo, Perú Libre, 37 escaños, era la bancada mayoritaria. Hoy no tiene ni la tercera parte, pero sigue recibiendo los mismos fondos que el 2021. Personalmente creo que eso es un error. En primer lugar, porque no hay ningún incentivo para mantener cohesionadas las bancadas, y en segundo lugar, porque no hay ningún control respecto del partido con la bancada. Luego lo que tenemos son un montón de independientes que no tienen ni vínculo con el partido político, quien es quien recibe el dinero. Creo que ese es un primer gran problema. Un segundo problema, Paco, me parece que está también ligado a la utilización, las funciones para las cuales está permitida el uso de recursos públicos en las organizaciones políticas. Básicamente lo que dice la norma es que se utiliza para capacitaciones, para investigación y para gasto corriente, es decir, el mantenimiento pues, de los locales partidarios, algún empleado contable, digamos, la planilla administrativa. Sin embargo, uno de los gastos más grandes en los que ocurren los partidos políticos son las campañas. Y ahí no se puede utilizar, por lo menos en teoría, y en la práctica se termina utilizando. Y para no hacer un monólogo y redondear con un tercer punto, Paco, es que creo que no se puede analizar las falencias del financiamiento público sin ver la otra cara de la moneda, que es el financiamiento privado. Desde el 2017 me parece que se prohibió el financiamiento de organizaciones privadas, de empresas privadas a los partidos políticos. Creo que se comete un grave error, porque en la práctica lo que ocurre es que probablemente sí hayan empresas y organizaciones privadas que financien, pero lo harán, digamos, de manera clandestina en lugar de hacerlo directamente. Entonces creo que uno no se puede plantear, digamos, solucionar el financiamiento público sin ver también la parte privada.
Y justamente ahí radica también un gran problema de lo que veníamos discutiendo, ¿no? ¿Cómo solucionamos este asunto? Porque en buena cuenta tenemos al gato de despensero, es decir, el Congreso de la República es el que llamado a modificar esta norma y evidentemente, como ya lo hemos visto en otras oportunidades, no van a operar contra uno de sus principales fuentes de ingreso, porque ya sabemos que además de este financiamiento público hacen tremendos negociados que la prensa se ha encargado de denunciar oportunamente en varias oportunidades. De acuerdo, ahí tenemos un asunto que pasa también con otros ámbitos y otros temas, ¿no? Digamos que los regulados son los encargados de regularse, ¿no? El fiscalizador y el fiscalizado. Mira, yo creo que un punto de partida puede ser poner en debate público cuál es la situación de las organizaciones políticas de cara al financiamiento. Las sanciones se han relajado mucho también. Y eso es claro, el incentivo perverso que tienen precisamente los partidos representados en el Parlamento, que no quieren ser controlados, no quieren ser sancionados. Entonces lo que han hecho es reducir los controles y las sanciones también respecto de las faltas que se puedan cometer con esto. Entonces, ¿cuál es el punto de partida que se puede hacer concretamente? Creo que en el cortísimo plazo dos cosas. Uno, quizá lo que estás haciendo tú, que es poner en agenda del debate público el tema. La mayoría de la ciudadanía apostaría que no conoce cómo se realiza el financiamiento de las organizaciones políticas. Yo sí creo que debe darse esta fórmula mixta privada-pública, pero también soy consciente que la mayoría ciudadana, y esto está medido en estudios de opinión serios, está en contra del financiamiento público de los partidos, porque hay tanto repudio a las organizaciones políticas y, como tú bien dices, hay tanta falta de transparencia y de claridad sobre el destino de estos recursos públicos que la mayoría ciudadana, digamos, no los aprueba, no los respalda, y eso también hay que tenerlo en consideración. Creo que un punto de partida para que haya mayor legitimidad es tener un control claro y es sincerar los usos naturales de los destinos de los fondos de las organizaciones políticas y alinearlo también a incentivos para que haya cierta cohesión institucional. Es absurdo que partidos que se descomponen en pocos meses o en pocos años en el Parlamento reciban pues millones de soles todos los años y no sabemos ni siquiera en qué lo utilizan, y probablemente sea para, para el mejor uso de algunos de sus dirigentes, en algunos casos incluso prófugos de la justicia. Pero, y finalmente, Jeffrey, creo que es importante también resaltar el tema de la rendición de cuentas, ¿no? La ley establece que tienen hasta el 2 de enero de cada año para responder por el monto que se desembolsa en el segundo semestre del año anterior. Sin embargo, muchas organizaciones políticas se demoran mucho más del tiempo establecido, sin ningún tipo de sanción más allá de la administrativa, y en algunos casos ni siquiera la presentan, y la OMPE no tiene la capacidad de precisamente exigirle o coaccionar de alguna manera a la agrupación política para que sea transparente y tenga una rendición de cuentas clara. Eso también es un problema. Exactamente, es un problema grave y, como pertinentemente anotabas, pasa porque no tienen incentivos los propios congresistas por poner esos dientes para ser sancionados con mayor severidad. Pero por lo menos podríamos partir por poner en el debate público y, digamos, poner en vitrina esta falta de transparencia y estos indicios, creo yo, más que razonable de mal uso de estos financiamientos en algunos casos, para que por lo menos haya una sanción electoral a esas organizaciones políticas, o por lo menos, digamos, se pueda ponderar en la discusión ciudadana. Creo que hoy no tenemos ni una cosa ni la otra, es decir, ni administrativamente hay fiscalización y sanción ni transparencia, ni por otro lado hay conocimiento de que se entrega, para qué se entrega, ni cómo se utiliza. Creo que podríamos partir por ahí mientras hace una propuesta un poco más integral. Hay especialistas en temas de sistemas electorales, sistema de partidos y financiamiento. Podrían, digamos, pasar de esta suerte de parches permanentes a una propuesta mucho más integral. Se intentó hace algunos años, pero no se tuvo éxito. Creo que toca insistir en ese camino.
Muchas gracias, Jeffrey, en verdad, por tu tiempo esclarecedor la conversación y nada, las puertas abiertas de este espacio para seguir poniendo en agenda precisamente estos temas chiquitos que a veces se nos pasan de largo por la cantidad de información que se produce día a día, pero que son importantes de debatir. Con gusto, Paco. Estamos en contacto. Un abrazo. Bueno, muchas gracias a Jeffrey Radzinski, con quien hemos conversado precisamente sobre el financiamiento de partidos políticos y algunos de los problemas que tiene esta ley de financiamiento público de los partidos políticos. Está en la ley, no es algo ilegal, pero definitivamente es algo que se tiene que pulir y mejorar. Muchas gracias por habernos acompañado en esta versión extendida de Ojo con este dato y los esperamos en la siguiente oportunidad. Suscríbanse, denle like a la página y por supuesto a la campanita para que también estén informados cuando tengamos nuevo material disponible para ustedes. Muchas gracias. Chao.